Hola, paso a compartirles un texto del libro Caminos de Consenso de Elba Fernández Grillo, con el objetivo de poder profundizar un poco más sobre el tema de vínculos. Este texto nos muestra otra forma de mirar la manera en que nos relacionamos y por ende de mirarnos a nosotros mismos. Espero que les sea útil y me encantaría recibir sus comentarios. Vamos con el texto. Otros caminos. Aquella no fue una mediación en un sentido estricto, pues solo vimos a una sola parte. Para que lo sea es necesario que alguien solicite el procedimiento porque tiene un problema o un conflicto con otro. Al primero lo llamamos requirente y al segundo requerido. En este caso ingresaron a la sala de mediación 3 personas, una pareja de unos 55 años y una joven de unos 30 años. Los mayores eran los padres de la joven, y la cuestión planteada, según la carátula del expediente, era régimen de visitas para abuelos. Luego de presentarnos y pedirles que nos contaran la razón de esta solicitud, la joven Susana nos relató que había acompañado a sus padres porque estaban muy vulnerables, pues habían perdido un hijo, Juan, su hermano, en un accidente de tránsito y desde entonces no veían al hijo de Juan, un niño de 5 años. Mientras nos narraba esta historia, el papá Raúl hacía algunas acotaciones, mientras Edith, la mamá, había permanecido alejada de la mesa. Se ubicó en un rincón de la habitación y lloraba en silencio. En este primer encuentro no le escuchamos la voz a Edith. Lloró todo el tiempo. Las otras 4 personas que estábamos en la sala continuábamos hablando, nosotras preguntando y ellos respondiendo, con la ausencia de Edith en el relato de la historia, pero con el peso inconmensurable de su llanto en silencio. Su rostro estaba bañado en lágrimas, pero sin un solo sonido. Así, nos enteramos que llamaban a la mediación a quien en el pasado había sido novia de Juan, que de esta relación había nacido un niño, Sandro, pero que entre ellos y la joven no había comunicación, pues a ellos no les gustaba esta chica. Cuando el hijo vivía, se encargaba de buscar al niño los días que habían convenido con la mamá, según el régimen comunicacional. Y como Juan vivía con sus padres, todos disfrutaban de estos encuentros. Ahora que Juan no estaba, no había ninguna comunicación entre Sandro y los abuelos. Habían pasado 5 meses de la muerte de Juan y por sugerencia de un abogado habían solicitado en tribunales de familia un régimen de visitas para abuelos. Y aquí estábamos, con la requerida bien notificada, pero sin su presencia. En casos como este, usamos el recurso del teléfono e intentamos comunicarnos con la joven, a los fines de invitarla a un segundo encuentro y explicarle de qué se trataba el procedimiento, pero no respondió a nuestro llamado. Le informamos que si no asistía a la segunda reunión, estando bien notificada, no podíamos prolongar el proceso, debíamos cerrarlo. El centro judicial entrega un certificado de haber concluido la etapa previa y así las partes pueden continuar con sus reclamos en el ámbito judicial. Cuando nos preguntaron cuánto tiempo llevaba esta instancia, no pudimos contestarle. No lo sabemos. Le explicamos que había imponderables sobre los que nadie puede asegurar la duración de un juicio y que la joven era quien tenía la guarda del menor. A veces las personas buscan respuestas en los ámbitos judiciales allí donde aflora cierta capacidad para resolver problemas que son individuales, de cómo construimos nuestros vínculos y de cómo nos relacionamos con los otros. Así, indagamos un poco más en los motivos que tenían para desacreditar a la mamá del nieto, exnovia de Juan, y arribar juntos a la conclusión de que no eran cuestiones insalvables. Les propusimos que hasta tener la segunda audiencia, que era usar la herramienta de la ley, trabajáramos con la palabra y la comunicación.
Les preguntamos si alguna vez se habían acercado a su casa y averiguado qué le hacía falta a ella y al niño, si le habían expresado que querían ayudarla a mantenerlo, cuidarlo, a continuar con las visitas a su casa. Y qué bueno sería que se lo manifestaran, que se disculparan por haberle prejuzgado, que el hijo de ellos y padre de Sandro ya no estaba, y debían todos sobreponerse a este gran dolor y acompañarse. En fin, que siendo ellos los adultos mayores, tomaran la delantera para hablar desde el corazón, de todo aquel mundo de cosas buenas que tenían para este nieto, tendiendo un puente desde el afecto, desde los sentimientos, poniendo en palabras y no en acciones legales esta revinculización. Cuando a los 15 días nos reunimos en la segunda audiencia, asistieron solo los abuelos. Edith se ubicó frente a nuestra mesa. Ya no lloró más y pudimos escuchar su voz. Ella y Raúl nos contaron que habían ido a la casa de la joven, charlaron y le ofrecieron su cariño y su ayuda, y el niño había vuelto a visitarlos, llevado por su madre. El dolor de Edith era enorme, pero al menos había podido asistir sin el acompañamiento de su otra hija y hablar por sí misma. Había podido comunicarse y decirle a la mamá que no la excluyera del cariño del nieto, y habían logrado con Raúl, solo usando palabras, comenzar a gestionar una nueva relación con Sandro y su mamá. Esta no fue una mediación. Nunca vimos al otro, al requerido. Pero como dice la teoría de los sistemas, basta modificar un elemento para que el sistema se modifique. Luego de leer esta historia por primera vez, me quedé pensando, ¿cuánto de nuestras creencias, de nuestros miedos, de nuestros juicios y prejuicios influyen en las relaciones que en definitiva son las más importantes? ¿Cómo es posible que sin darnos cuenta primen otras cosas antes que el amor? El amor por un nieto, el amor por un hijo, el amor de los abuelos, el amor por una pareja. ¿Cuántas creencias limitantes pueden afectarnos a tal punto de dejarnos solos, creyendo que la única salida posible es la judicial? Me encantaría leer tus comentarios. Gracias.